Gracias por venir a escuchar, por participar de este proceso. Ahí vamos. Individuación, entonces. Una estación, un invierno, un verano, una hora, una fecha, tienen una individualidad perfecta y que no carece de nada, aunque no se confunda con la de una cosa o de un sujeto. En Charlotte Brontë, todo se expresa en términos de viento, las cosas, las personas, los rostros, los amores, las palabras. Las 5 de la tarde de Lorca, cuando el amor acaba y surge el fascismo. Qué terrible 5 de la tarde. Se dice, qué historia, qué calor, qué vida, para designar una individuación muy particular. Las horas del día de Lawrence en Faulkner. Un grado de calor, una intensidad de blanco, son individualidades perfectas. Estas bellas palabras de 1000 mesetas encuentran, como siempre, su fundamentación metafísica en diferencia y repetición. Cuando el fondo sube a la superficie, cuando el sin fondo arrasa con todas las formas con las que la representación creía dar cuenta de los individuos que pueblan el mundo y nuestra experiencia, se despliega un mundo de individualidades perfectas y evanescentes, hermosas y aterradoras, ante nuestros sentidos que son embestidos por el punto más extremo de nuestra sensibilidad. Forma y materia, género y especie, yo y objeto, se revelan impotentes ante este paisaje del pensamiento que no tiene nada de nuevo, ya que forma parte de nuestra experiencia cotidiana, como descubrimos en cuanto nos detenemos a caer en ello, a caer en cuenta de ello. ¿Cómo pensar estas individuaciones entonces? ¿Cómo dar cuenta de ellas? ¿Cómo cargar a la filosofía de todo lo que bajo las viejas formas había sido sepultado como imperceptible, impensable, inservible? Tal es la tarea que cumple el concepto de individuación, que Deleuze construye en diferencia y repetición, metiendo en la caja de herramientas a Gilbert Simondon, pero no sin hacerle aberrantes hijos en la espalda. Muchos han afirmado que Deleuze usa el mismo concepto que su apreciado colega, pero lo que ha hecho en realidad fue construir un concepto totalmente nuevo con los materiales de la individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Voy a tratar hoy de poner totalmente entre paréntesis a Gilbert y el trabajo en torno a las fuentes que nosotros sabemos valorar y emprendemos sin cesar para pensar la individuación en sí misma en Deleuze y, siguiendo la hipótesis de trabajo de estas jornadas, ver hasta dónde nos lleva en la ontología de diferencia y repetición en este año en el que celebramos los 50 años de este extraordinario evento filosófico que fue la publicación de este libro por las prensas universitarias de Francia. Para esta tarea, el concepto de individuación es un candidato bien atractivo, ya que por una parte recorre todo el libro y por otra parte su exposición propia tiene lugar en un lugar clave, cierra de alguna manera el libro, lo concluye. En efecto, ocupa el último tramo del capítulo 5, aquel dedicado a una de las dos dimensiones fundamentales de la ontología de diferencia y repetición, como bien explicó Rafa: la intensidad. La aparición de la individuación es repentina y parece establecer una cesura en ese capítulo 5, como si de pronto el capítulo se volcara hacia un segundo concepto central, en el cual se desdoblaría la síntesis asimétrica de lo sensible. Sin embargo, esta apariencia es ilusoria. El concepto de individuación solamente precisa el rol de la intensidad, mostrando cómo las profundidades y las distancias del pliegue intensivo pueden llevar a los seres, en un instante, a esa forma precaria que constituye su existencia evanescente, es decir, su individuación. La individuación, así, es la máxima expresión de una de las definiciones más precisas que Deleuze da de su propia ontología. Hay una ontología, pero el sentido de la ontología no es en absoluto el de fundar los seres,
sino el de determinar la forma precaria a la cual son elevados por un instante. Se trata de dar cuenta de las condiciones genéticas bajo las cuales se engendra la experiencia real de las individuaciones que pueblan el mundo. Una estación, un invierno, un verano, una hora, una fecha, el viento, las cosas, las personas, los rostros, los amores, las palabras, una historia, un grado de calor, una vida, una intensidad de blanco, las 5 de la tarde, el oro. La muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas en la cama a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 de la tarde en todos los relojes, eran las 5 en sombra de la tarde. Los esquemas tradicionales de la filosofía no sirven para dar cuenta de una cama que es de pronto un ataúd con ruedas, o de heridas que queman como soles, ni siquiera de un gentío rompiendo las ventanas. Y sin embargo, ¿quién puede negar que García Lorca está describiendo al pie de la letra nuestra experiencia real en su más elevada y precaria forma? La experiencia no se constituye de contracciones banales, sino de constantes afecciones que llevan nuestra sensibilidad hasta aquello que solo puede ser sentido y es al mismo tiempo insensible. Simplemente nuestro sentido común las filtra constantemente, haciéndonos creer que vivimos en un mundo regular y previsible de identidades y reconocimientos. Los poetas no han hecho otra cosa que poner en relieve el único aspecto de la experiencia que vale la pena realmente explicar, el que desborda sin cesar ese filtro del sentido común. Esa cotidiana experiencia trascendental es imposible de explicar en términos de forma y materia, o de género y especie, o de yo y objeto. Imposible. Hace falta una dupla de conceptos totalmente novedosos. Dupla de conceptos, digo, porque la individuación es un concepto doble, como el doble pupitre de Hubbard y Pécuchet. Campo de individuación y factores individuantes. Campo de individuación y factores individuantes están ligados por la misma extraña roldana. Estos dos aspectos de la individuación se tienden a confundir en la exposición deleuziana, pero tienen funciones ontológicas bien distintas, como lo mostrará prístinamente su vinculación con las dos funciones de la intensidad de las cuales Rafa habló hace un rato: envolvente y envuelto. Doble pupitre entonces de la individuación, campo de individuación y factores individuantes. Empecemos por campo de individuación, siguiendo la indicación de Deleuze mismo. Cito: la diferencia individuante debe ser pensada en primer lugar en su campo de individuación. Digo campo de individuación y quizás nos suene muy familiar. Es un concepto mejor conocido como Sebastián Amarilla, el huevo, con el que Deleuze lo vincula tan pronto lo introduce. Retomo y completo apenas la cita anterior. La diferencia individuante debe ser pensada en primer lugar en su campo de individuación, en el huevo, de cierta manera. El campo de individuación debe ser pensado entonces de cierta manera en el huevo, el cual, por cierto, en 1000 mesetas se equipara al celebérrimo cuerpo sin órganos y también a la tierra. Es decir, todo lo que digo aquí se aplica al cuerpo sin órganos, ayuda a precisar el sentido de un concepto cuya fama no ha sido acompañada necesariamente por la comprensión, y quizás contribuya también a saber quién se cree, después de todo, la tierra. Si Deleuze nos dice que la individuación debe ser pensada en primer lugar como campo de individuación, es por su obesidad extrema con el concepto de idea, que ya ha sido expuesto por Deleuze en el capítulo precedente de diferencia y repetición y por Gonzalo hace unos instantes.
está el motor de la máquina de la diferencia, a través del juego de los tres valores lógicos, el determinado, lo determinable y la determinación, que produce relaciones diferenciales y singularidades. La cosa es, como ustedes vieron en la exposición de Gonzalo, mucho más complejo, pero para mí este es el nudo, es el juego de tres valores lógicos. Desde mi punto de vista de interrogación de hoy, la cuestión es: las ideas son determinadas y perfectamente reales en lo virtual que constituyen, pero carecen de individualidad o capacidad de individuación. De allí el mantra: singularidades pre-individuales. Las ideas también son un campo, pero un campo virtual, es decir, un campo preindividual. Como no carecen de nada, requieren de la acción de un concepto distinto de ellas para actualizarse. Tal es el rol del campo de individuación. Entonces, campo virtual de ideas, perdón, me había faltado la anotación de esta diapositiva. Bueno, entonces, bajo la acción de un campo de individuación, tales relaciones diferenciales y tales puntos notables, campo preindividual, se actualizan, dice Deleuze. Hay que ser muy cautos aquí, muy cautos, ya que no se trata de un campo virtual que está allí, diferente, y de una individuación que vendría de afuera a actualizarlo. Buenas tardes, señor campo virtual. Mi nombre es Juan José Individuación y he venido a individuar. Claramente, la individuación no es exterior o trascendente al campo virtual, que merced a su acción actualiza. Y no lo es justamente en virtud de la implicación del pliegue. Es decir, de la intensidad. El campo virtual se pliega y al plegarse se actualiza en un campo de individuación. La individuación no es entonces, como se la puede sin duda pensar, un tercer concepto que vendría a articular idea de intensidad, sino un aspecto de la intensidad misma. Los dos conceptos centrales de diferencia y repetición, idea e intensidad, se vinculan sin necesidad de un tercer concepto, es decir, sin mediación especulativa, a través del pliegue. La intensidad es el mismo campo virtual, solo que plegado. La actualización es cinética, no trascendente. Por ese motivo, no hay interioridad, solo hay espesores y huecos producidos por ese mismo movimiento geológico. Literalmente, recuerden que el campo de individuación es también la Tierra. Y ese mismo movimiento de plegado permite dar cuenta del surgimiento del campo de individuación. El campo virtual se pliega y plegándose se hace, en primer lugar, campo de individuación, bajo cuya acción las relaciones diferenciales y las singularidades de la idea se actualizan. Nada extrínseco, ¿ven? Nada extrínseco. La individuación no es el demiurgo que viene a plegar lo virtual para hacer surgir la intensidad y una bisagra entre idea e intensidad, sino la intensidad misma considerada como pliegue de la idea. Esta misma interpretación debe contagiar tan rápido como se pueda el resto de los conceptos aparentemente bisagras del libro: dramatización, diferenciación, dinamismos espaciotemporales, precursor sombrío, forma pura del tiempo, etc. No son bisagras, sino topologías. Pero concentrémonos en la individuación. En primer lugar, primer pliegue. Bajo la acción del campo de individuación, los productos de la máquina virtual se actualizan, pasan a formar parte del plano actual, encarnándose en especies y partes, cualidades y cantidades. Yoes y moas. Todo esto completamente textual, en diferencia y repetición. Podría leerles la cita, pero voy a pedir por hoy que confíen en mí. Es decir, la actualización de la idea bajo la acción del campo de individuación permite dar cuenta de las generalidades de la experiencia empírica, que no son meras quimeras, meros brotos psicóticos colectivos, sino que tienen una fundamentación ontológica. Una especie animal y sus partes características, por ejemplo, su sistema reproductivo, encuentran su razón en determinadas relaciones diferenciales y singularidades encarnadas en un campo de individuación.
Tal actualización, dijimos, es efectuada por el movimiento de la implicación, el pliegue, el envolvimiento. Deleuze señala, en mi párrafo favorito, el que a mi entender encierra todos los secretos de diferencia y repetición, y que justamente Deleuze coloca justo a continuación de las páginas sobre la embriología de las que habló Seba, siempre en el cierre del capítulo 5. Allí Deleuze dice que la implicación intensiva tiene dos funciones, la envolvente y la envuelta. Ambas son aspectos, dice Deleuze, de la forma en la cual la intensidad expresa la idea. ¿Cómo la expresa? Plegándola, evidentemente. En efecto, el campo de individuación remite explícitamente a la función envolvente de la intensidad. Cito: las intensidades envolventes, paréntesis, la profundidad, cierra paréntesis, constituyen el campo de individuación. Vale. Más explícito imposible. La profundidad, o segunda síntesis del espacio, como dijo Rafa, constituye el campo de individuación mediante su función envolvente. Función envolvente que tiene un rol explícitamente asignado por Deleuze. Cito: expresar claramente ciertas relaciones diferenciales o ciertos grados de variación. Expresa claramente precisamente aquellos que apunta directamente cuando tiene la función envolvente. Esta claridad de ciertas relaciones diferenciales o grados de variación en la intensidad envolvente contrasta con la oscuridad característica de las ideas, que va acompañada por su máximo grado de distensión, es decir, la diferencia. Que de esto hemos charlado el año pasado en la primera edición de estas jornadas de ontología práctica deleuziana. El paquete entonces está atado y bien atado. En el campo de individuación, los elementos ideal virtuales ceden parte de su distinción o diferenciación absoluta en favor de la actualización. Esto ocurre merced al pliegue, que constituye el campo de individuación como huevo, donde ciertas relaciones adquieren claridad en desmedro de otras que permanecen oscuras y confusas. Las relaciones y las singularidades dejan de coexistir cuando así se actualizan y se ordenan en líneas divergentes que seleccionan ciertos grados de variación. Sin embargo, los campos de individuación no tienen el nivel de abstracción de los géneros y especies, donde el proceso de degradación característico de lo actual va progresivamente anulando las diferencias de origen. O sea, son abstractos, pero nada que ver con la abstracción que luego tienen géneros y especies y otras generalizaciones empíricas. Para hacerse géneros y especies, tienen que desplegarse, explicarse, desenrollándose, perdiendo así todas las diferencias que envuelven, desligándose, asemejándose, degradándose, enfriándose, en suma, muriéndose, tal como dijo Rafa. El campo de individuación es entonces esa tierra media, donde las ideas se actualizan, pero mantienen al mismo tiempo un profundo lazo con lo virtual. Sería el fenómeno más cercano del noúmeno, creo, si entendí bien la idea de Rafa, si me la acuerdo bien ahora. El nivel de actualización del campo de individuación huevo es extremadamente bajo. El campo de individuación es ya una intensidad, es un campo intensivo, pero es una intensidad mínima, una intensidad cero, infinitamente próxima a cero. Y por lo tanto, un espacio agitado que solo puede ser habitado por... un espacio agitado que solo puede ser habitado por larvas, es decir, individuaciones mínimas, pobres formas precarias. Cito: las larvas llevan las ideas en la carne, están extremadamente cerca de lo virtual del cual llevan, como elección propia, las primeras actualizaciones. Ahora bien, en las clases sobre cine, Deleuze dice que el grado cero es la vulgaridad de la intensidad. ¿En qué sentido es vulgar? En el sentido que se da el lujo de traicionar las ambiciones del concepto de individuación, dar cuenta de las diferencias individuales, es decir, la individuación característica de un verano, una hora, el viento, los amores, las 5 de la tarde, un grado de calor, una intensidad de blanco, una vida. Traiciona entonces el lujo, traicionar esa individuación que estamos buscando. Así lo reconoce Deleuze explícitamente en Diferencia y Repetición. Cita larga.
Sin embargo, no hemos avanzado en la dificultad principal. Invocamos un campo de individuación, una diferencia individuante, como condición de la especificación y de la organización. Pero ese campo de individuación no se plantea más que en general y formalmente. Parece ser el mismo para una especie dada y variar en intensidad de una especie a otra. Parece entonces depender de la especie y de la especificación, remitirnos una vez más a diferencias llevadas por el individuo y no a diferencias individuales. Para que esta dificultad desaparezca, sería necesario que la diferencia individuante no esté pensada solamente en un campo de individuación en general, sino que sea ella misma pensada como diferencia individual. Creemos que estas condiciones están plenamente satisfechas por el orden de implicación de las intensidades. Se trata de saber lo que ocurre cuando las ideas son expresadas por las intensidades o los individuos en esta nueva dimensión que es la de la implicación. El campo de individuación parece ser el mismo por una especie dada y remitir a lo individual a diferencias específicas que, como Deleuze se esmera en mostrar, no pueden dar cuenta de él. Exactamente lo mismo, en coherencia con la interpretación que propongo, dice en torno a las intensidades envolventes. Cito: dos intensidades individuantes pueden ser las mismas abstractamente por su expresión clara. Fin de cita. Creo que este es el motivo por el cual, en un momento desconcertante de la conclusión del libro, donde está recorriendo los sentidos del fundamento, del cual la ontología deleuziana no cesa de intentar desligarse, remite al tercer sentido del fundar al pliegue. Cuando hace esto es como una bomba todo. Entonces dice: fundar en efecto es siempre plegar, curvar y recurvar, organizar el orden de las estaciones, de los años y de los días. Solución. Acá está refiriéndose al primer pliegue, al del campo de individuación, que, como estamos viendo, es aún demasiado general. Por eso organiza las estaciones, los años y los días, y no la individuación de una estación, un invierno, un verano, una hora, una fecha. ¿Cómo dar cuenta? No se preocupen, eso después aparece. ¿Cómo dar cuenta de las individuaciones entonces, su extrema individualidad, su ser radicalmente concreto? A través de una nueva dimensión de la implicación, el otro pupitre, los factores individuantes. Y la función de la intensidad que le corresponde, la función envuelta. Bien. Debemos decir al menos, cito, que todos los individuos de la misma especie tienen el mismo campo de individuación, dado que apuntan directamente a la misma relación. Claro que no, puesto que dos intensidades individuantes pueden ser las mismas abstractamente, por su expresión clara, pero no son jamás las mismas por el orden de intensidades que envuelven o las relaciones que expresan confusamente. Los campos de individuación son pliegues, pero demasiado claros, demasiado lisos, como la superficie del huevo. Si el campo de intensidad es el primer pliegue, hace falta un segundo pliegue para que la individuación alcance sus más altas aspiraciones. Y eso es lo que efectúa la función envuelta. El grado cero de la superficie envolvente se repliega mediante su función envuelta y alcanza así su determinación, que no es otra cosa que los distintos grados de intensidad. O sea, yo no creo, como dijo Rafa, que es el mismo movimiento de cuando se envuelve algo que envolvente implica algo envuelto. Sí, lo implica, pero abstractamente, como un mero hueco o vacío. Pero para que tenga algo tiene que haber un nuevo movimiento, un repliegue. El grado cero de la superficie envolvente se repliega el grado cero de la superficie envolvente se repliega mediante su función envuelta y alcanza así su determinación, que no es otra cosa que grados de intensidad. El grado no es un ascenso vertical desde un suelo igual a cero, no es una progresión en línea recta en un eje, sino el resultado del curvo movimiento del pliegue y la implicación. Los espesores y los ahuecamientos que van constituyendo en el movimiento progresivo del plegado en la profundidad intensiva, es decir, los campos de individuación, las distancias. ¿Sí? Las distancias se van constituyendo dentro de la profundidad.
Esa es la idea. Por eso, si lo envolvente no era una exterioridad, lo envuelto no es tampoco una interioridad, sino una variación topológica, el resultado de un movimiento, de un ondular del campo de individuación. Los factores individuantes arrancan los campos de individuación del grado cero, lo arrancan de la vulgaridad hacia los infinitos grados de intensidad que pueblan el mundo. La profundidad no es un espacio vacío a ser llenado, sino que está constituida por los espesores y ahuecamientos que en el plegado de los campos virtuales pueblan los campos de individuación, tan indeterminados aún de diferencias individuales, las distancias. La cuestión es ahora, ¿cómo las pueblan? ¿Cómo dar cuenta de la génesis del poblamiento? De acuerdo a su alianza con la función envuelta de la intensidad, los factores individuantes implican una confusión, es decir, una fusión de las distinciones características de la idea. Bueno. Basta todo, no pasa nada. Confusión no es pérdida de esas diferencias, como sí lo es la explicación, ya que expresa todas las relaciones, todos los grados y todos los puntos. Está confuso, pero no está perdida la diferencia. Es muy curioso, extremadamente curioso, que el hecho de expresar todas las ideas sea la diferencia individual que resuelve el déficit del campo de individuación, ser demasiado general y formal, cuando el campo de individuación parecería ser más particular, en tanto expresa solo algunas relaciones y algunas singularidades en forma clara. Es decir, el campo de individuación es más selectivo respecto a las ideas y sin embargo más general, mientras que el factor individual logra ser más individual a pesar de ser más abarcativo y expresar todas las ideas. La solución a esta paradoja es la noción de orden. Dice Deleuze, cito, creemos que estas condiciones están plenamente satisfechas por el orden de implicación de las intensidades. Y también, apenas dos páginas más adelante, dice, dos intensidades individuantes no son nunca las mismas por el orden de intensidades que envuelven. Fin de cita. Lo individual es cierto orden determinado de ideas. Transforma la pura diferencia en diferencias ordenadas, distancias implicadas. La confusión característica de lo envuelto ordena las ideas y al ordenarlas las hace individuales. Todo esto está vinculado con la prioridad de los números subordinales sobre los cardinales, que serían el número de la unidad idéntica. Dudas sobre esta frase, permitirá sobre Santalla. Tampoco es el orden del primer pliegue del campo de individuación que organizaba el orden general de las estaciones, los años y los días, y al hacerlo remitía al tercer sentido del fundamento. Es un orden intensivo, distintos órdenes. Este es un orden intensivo que determina el grado de intensidad característico de cada individuación de acuerdo a la forma de su pliegue. Entramos en la recta final. Conclusión, podríamos llamar a este apartado. Había señalado al principio de estas palabras que el sentido de la ontología deleuziana no es en absoluto el de... ¿Qué pasó? Perdí una pregunta. Bueno, había señalado al principio de estas palabras que el sentido de la ontología deleuziana no es en absoluto el de fundar los seres, sino el de determinar la forma precaria a la cual son elevados por un instante. El orden intensivo es esa forma, más allá del primer pliegue, que es aún fundamento, que eleva por un instante a los seres a esos pliegues, a esas formas precarias, y al hacerlo les da su individualidad, y es por lo tanto, en sentido estricto, individuación. Por ello los factores individuantes, la función envuelta en la intensidad, son el principio trascendental, como principio plástico, anárquico y nómade. Anárquico porque no funda, porque no pretende fundar los seres, pero principio trascendental porque los engendra, los arrastra y los lleva hacia su forma precaria que los caracteriza por un instante. Las reflexiones sobre el fundamento que Deleuze realiza en la conclusión de Diferencia y Repetición, donde la cuestión del fundamento, de los tres modos de fundar la representación, se resuelve en el sin fundo,
no impugnan la función envuelta de la intensidad y el rol genético de los factores individuantes. Después de todo, el sin fondo nos lleva a la tercera síntesis del tiempo y el eterno retorno nietzscheano que deshace aquellos órdenes del fundamento, pero nos introduce en el orden del tiempo, que no es otra cosa que el orden que la función envuelta de la intensidad introduce en las ideas que envuelven. Es decir, la pregunta que le planteaba Verónica, el interrogador nos lleva al sin fondo, pero también tiene una función genética, en tanto nos lleva a esta tercera función. La referencia a Nietzsche, y acá definitivamente me equivoqué de Pablo, puedo tener una versión vieja, porque en esta había puesto de fondo la famosa imagen de Foucault diciendo ¿quién sos? ¿Quién sos? Porque ¿quién sos Foucault? Para venir en unas jornadas dedicadas al homenaje de los 50 años de diferencia y repetición. Claramente un colado. Pero hay que reconocer que de alguna manera la chispa que prendió toda la hipótesis que planteó hoy fue leyendo lo que decía Deleuze en sus clases sobre Foucault. Claro, no lo hubiera pensado este rol del fundamento que tiene el primer rol de la intensidad si no hubiera sido por esa interpelación. Así que nobleza obliga, se los voy a contar a ustedes. La referencia a Nietzsche, eterno retorno, nos permite encuadrar, para concluir, los movimientos que hemos recorrido hoy en el esquema de despliegue, pliegue y sobrepliegue que Deleuze plantea para pensar las palabras y las cosas de Foucault. La representación orgánica se caracteriza por la exigencia de desplegarlo y explicarlo todo. Característica de la época clásica Foucaultiana y el reinado de la forma Dios. El campo de individuación o primer pliegue remite por su parte a la hegemonía de la forma hombre. Si hay algo terrible de la forma hombre, es su plegado sobre la finitud y la muerte. Cito a Deleuze: la forma hombre solo se delimitaba en la medida en que en ella estaba la muerte. Su vinculación con el campo de intensidad puede observarse en las continuas referencias al carácter tanático del cuerpo sin órganos. Esa muerte sobre la que se pliega el primer pliegue es la muerte que no cesa de llegar. En otros términos, la segunda muerte de Blanchot, la muerte impersonal. La primera, muerte de Blanchot, estando reservada a la representación clásica y el despliegue, la muerte como límite, la forma Dios. Esta interpretación derriba toda concepción romántica de esa segunda muerte. La forma hombre identifica el sinfondo y la muerte. Hace así de la muerte y del sinfondo un fundamento. Tal es su estupidez más radical, la estupidez propiamente humana. El auténtico sinfondo, el eterno retorno, muestra en cambio que el sinfondo es la clave de un hombre que ya no encuentra su verdad en alguna forma de la muerte. Su comunicación en la alianza con todo lo que lo excede, cargado de la humanidad, de los animales y las rocas. Es decir, el ultrahombre. Ya no es despliegue ni pliegue, sino sobrepliegue. Cito diferencia y repetición. Estamos hechos de todas estas profundidades y distancias, de estas almas intensivas que se desenvuelven y reenvuelven. Llamamos factores individuantes al conjunto de esas intensidades envolventes y envueltas, de estas diferencias individuantes e individuales que no dejan de penetrar unas en otras a través de los campos de individuación. Estamos hechos de las distancias envueltas que producen los factores individuantes y son las diferencias individuales que llenan el campo de individuación, pero también las profundidades de los campos intensivos que esas distancias recorren. El pliegue no es un círculo ni una esfera, no cierra sobre sí mismo,
en la medida en que los factores individuantes atraviesan los campos de individuación, haciendo penetrar las intensidades unas en otras. Asegurar la comunicación universal. Tal es el rol de los factores individuantes y de todos los conceptos correlativos en diferencia y repetición, es decir, los que están ligados al eterno retorno. La tercera síntesis del tiempo, la forma pura del tiempo, lo determinable, etc. En esa comunicación universal, en el orden precario que esa comunicación adquiere en este instante, está la clave de nuestra individuación, del viento, las cosas, las personas, los rostros, los amores, las palabras, las 5 de la tarde que somos.